Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey. Y pues ya nos comió el tiempo, ¿verdad? Ya estamos en estas fechas que pues la verdad son muy bonitas. Hay que aprovecharlas, pues Dios nos permitió llegar hasta hoy. Y pues sobre todo considerando un año más de muchos acontecimientos, de mucho trabajo, de situaciones que fueron, llegaron, vinieron, pero pues aquí estamos, por la gracia de Dios. Y pues me da gusto que me toque este día aquí, especialmente. Siempre disfruto mucho estar aquí con ustedes, aquí en la iglesia. Y les quiero compartir un tema que está recién desempacado. De hecho, es la primera vez que lo comparto. Forma parte de una serie que estoy llevando en la Iglesia de León y Aguascalientes. Así que les van a tocar las primicias hoy. Así que este tema se llama Desarrollando la Fe. Y evidentemente tiene que ver con esa parte tan importante en la vida del creyente, donde necesitamos ejercitarla, hacerla crecer y desarrollar. Así que vamos a el Evangelio de Juan, por favor, en el capítulo 9. Y vamos a ver dos ejemplos, dos textos que nos permiten entender este proceso del desarrollo de la fe. Al mismo tiempo vamos a ver pues muchos aspectos de la vida de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él iba enseñando a sus discípulos a distinguir, a discernir. Así que ya tiene Juan 9, a partir del versículo 1, dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esta pregunta es una pregunta muy, muy común en determinadas conciencias, y vamos a ver que pues el Señor lo que va a hacer es modificar la manera de pensar de sus discípulos, porque nuestro Señor Jesucristo durante su andar en esta tierra, en cada acto que hacía, cada palabra, pues lo que Él hacía era acercar el reino con ese mensaje de salvación por gracia, pero al mismo tiempo hemos visto que Él iba extendiendo su misericordia. Él iba teniendo compasión por la gente y veía sus necesidades. Ahora, esta actitud del Señor Jesús
para la mayoría de los hombres en aquel tiempo y también ahora, ha sido muy difícil de entender. Si la Escritura precisamente nos muestra diversas reacciones en el corazón del hombre cuando se enfrenta a la soberanía de Dios, cuando empieza a ver la misericordia de Dios, pero desde la perspectiva de Dios, y cómo conforme a su condición, cuando llega a conocer a Jesús, cuando llega a saber de Él, se puede convertir en una gran bendición o un tropiezo, porque nuestro Señor Jesucristo siempre va a generar en nosotros una controversia, va a suceder algo. A veces nos cuesta mucho trabajo comprender el amor de Dios. Y este pasaje muestra a un hombre invidente de nacimiento. Estamos hablando de alguien pues con una dependencia total desde su niñez de todo, carente de todo. Estoy hablando en el sentido de un funcionamiento personal, de poder hacer sus actividades. Muchas veces hay personas que pierden la vista después de un tiempo por alguna enfermedad, por algún accidente. Pero aquí estamos viendo a alguien que desde que nace no conoce la luz, no sabe nada, ¿verdad? Entonces era una persona que pues no tenía aspiraciones, evidentemente, no tenía expectativas, de una dependencia absoluta de parte de su familia, sus amigos. Sin embargo, vamos a ver cómo este varón, de manera muy sencilla y hasta inocente, pues da evidencias de lo que significa conocer y creer en Jesucristo. En el principio del contexto leímos a los discípulos hacer una pregunta. Y ellos, a pesar de que ya tenían tiempo de aprender de Jesús, del Maestro, conservaban todavía prejuicios que procedían de su propia cultura. La cultura judía estaba fundamentada, si bien un poco en la ley, y digo un poco porque ellos ya tenían como preceptos principales lo que se reconocía como el Talmud, que eran los principios rabínicos. Entonces, la ley era la Torá, el Talmud eran los principios rabínicos, y ya los judíos de la época de Jesús tenían una tendencia mayor a esos preceptos. Habían hecho de lado la palabra de Dios, estableciendo sus propios mandatos. Ahora, esta pregunta, que les digo que procedía de esa cultura, no les permitía alcanzar a comprender el carácter de Jesús. No identificaban cómo sus palabras, sus actitudes eran una expresión de misericordia, de amor y justicia del Señor. Por eso la respuesta de Jesús a su una tendenciosa pregunta establece primero una total soberanía de Dios para mostrar el verdadero sentido de Él en esta tierra. Mire, en el versículo 3 dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Aquí está estableciendo el Señor proféticamente los tiempos finales. Mientras Él esté, es necesario que se trabaje. Es preciso, como Él dice, hacer las obras del que me envió. Y aquí le está mostrando a sus discípulos que esas obras, ese mismo sentir lo tienen que tener ellos, porque finalmente a ellos les va a dejar la misma comisión, ¿verdad? Entre tanto que el día dura, o sea, entre tanto que hay vida, entre tanto que las cosas se pueden hacer, porque va a llegar un momento donde nadie va a poder hacer nada, un momento de oscuridad, un momento en que las cosas terminen. Bueno, la pregunta de los discípulos, ¿qué refleja? El corazón del hombre, que en ese afán natural de sentirse mejor que los demás, ¿sí sabía eso? Que somos por tendencia, somos dados a sentirnos mejor que otros, ¿verdad? Siempre buscan una justificación o pretexto para señalar a quien ha caído o a quien está en una condición de desgracia.
Y es bien fácil juzgar. ¿Por qué este hombre está así? ¿Pecó él o pecaron sus padres? O sea, había en ellos ese sentir de decir, aquí alguien es culpable, aquí alguien hizo las cosas mal, aquí hay que señalar a alguien, ¿verdad? Sin embargo, Jesús les está mostrando cómo en todo lo que Dios permite hay un propósito. En principio, manifestar su soberanía, pero también su gloria. Y les prepara para ser testigos de lo que la gracia hace en un corazón humilde y agradecido. Así es como alguien, estoy hablando ya del invidente, resignado a un estilo de vida pues muy lamentable, una condición muy difícil, sin saber lo que sucedía en el entorno. Acuérdese que haga de cuenta que está él ahí por ahí sentadito y los discípulos lo señalan. ¿Y este qué? O sea, él no sabía pues absolutamente nada, ¿verdad? Pero él en esa situación simplemente escuchó, creyó y obedeció. Obedece unas palabras, yo pienso, de amor, las sintió suaves, llenas de consuelo, pero finalmente para este ciego era un desconocido, porque fue hasta que recuperó su vista física que supo lo que le había sucedido. Dice el Señor en el versículo 5, estamos ahí en la Escritura, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, fíjese, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Aquí yo les voy a explicar algo. Vamos a ver más adelante que esto fue en un día de reposo. Sí se ve lo que era el día de reposo, que no permitían que se hiciera nada. Y a Jesús nada más lo estaban viendo si hacía algo del día de reposo. Y con lo que él hizo, uno de los problemas que más tenían los judíos era que todo en su Talmud representaba trabajo. Habían establecido preceptos tan extraños que, por ejemplo, decían, si un hombre escupe sobre una piedra en sábado, no hay ningún problema. Fíjense en qué se fijaban. Pero si escupe en la tierra, al hacerse argamasa, es como si trabajara, al hacerse barro. O sea, hasta ese grado llegaban sus, pues ahora sí que su intransigencia. De manera que el Señor hacía las cosas más para que se dieran cuenta, ¿no? Era día de reposo, ¿y qué hace? Hace lodo, para que se dieran cuenta que no tenía problema con eso, ¿no? Y vemos cómo para este hombre experimentar una gracia inesperada lo lleva también a abrir sus ojos espirituales, finalmente con el reconocimiento y la revelación de Jesucristo como Hijo de Dios. Este acontecimiento también causó admiración entre quienes conocían al exinvidente y le expresaban con curiosidad el milagro que le había acontecido. De esta manera ellos comenzaron a preguntar también, ¿quién te hizo ese milagro? O sea, empezaron a preguntar por Jesús. Y esto es algo que sucede cuando se manifiesta la gloria de Dios. Miren, mis hermanos, si nosotros nos pudiéramos identificar con este hombre, cuando nos fueron abiertos los ojos a la revelación de Cristo como Salvador, podemos ver cómo quienes nos conocían y empezaron a identificar en cambios en nuestra vida, comenzaron a hacer preguntas. Las preguntas se las hacían a este hombre porque vieron cambios. Dice el versículo 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Mire, cuando nosotros damos evidencias de un cambio, la gente va a preguntar. Porque mientras este hombre seguía ahí tirado en el piso, mendigando, nadie le hacía caso. De hecho, les tuvo que decir, sí soy yo, el que antes estaba ciego y ahora veo. Y pues, una pregunta por demás necesaria para quien da evidencia de cambios radicales en su forma de vida, dando testimonio que algo importante ha pasado, pues, aquí, ¿qué fue lo que pasó?
Jesús tocó su vida, abrió sus ojos espirituales, y en el caso de cada uno de nosotros va a ser lo mismo. Si nosotros damos evidencias de cambios, porque muchas veces el Señor nos acerca, tenemos un encuentro con Él, pero de alguna manera no damos ninguna señal de que Él ha tenido un contacto con nosotros. Bueno, ahora imagine la sorpresa de quienes veían al ex ciego de nacimiento haciendo actividades de manera normal. Yo le preguntaría, ahora imagine a cualquiera de nosotros viviendo de manera diferente a lo que la gente sabía que estábamos haciendo antes. Así como para preguntarte, oye, ¿cómo fue que cambiaste? ¿Por qué cambiaste? ¿Ya se fijó por dónde voy? El versículo 11 dice, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, fíjese bien en cómo lo expresa, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. ¿Se fija la expectativa que causa un milagro? ¿O que haya algo sobrenatural? Bueno, nosotros tenemos que empezarnos a ver reflejados en esa persona de cómo la gente va a preguntar qué fue lo que te cambió, y quizás va a llegar el momento en que usted le diga, pues a mí me alcanzó Jesucristo, llegué a la fe cristiana, pues a lo mejor le pregunta, ¿y cómo fue que llegaste? Habrá quien le diga, ya vas a empezar con tus cosas, ¿verdad? Tú otra vez vas a hablarme de ese tal Jesús, pero finalmente el Señor hace la obra porque nosotros estamos siempre sembrando a través también de nuestra vida. Ahora, por su parte los fariseos, vamos en el versículo 11, estamos yendo a la historia. Por su parte los fariseos, obsesionados en su deseo de desacreditar todos los hechos de Jesús, bueno, reaccionaban de diversas maneras, incluso con incongruencias que provocaban disensiones, peleas entre ellos mismos. Y vamos a leer lo que dice el versículo 13 de Juan 9. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos. Y volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había ya pleito entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, pues yo creo que es profeta, ¿verdad? Así de simple. O sea, lo que pasó no fue nada sencillo. ¿Por qué dijo profeta? Pues porque estamos hablando de cuando en esa época el Antiguo Testamento era el que estaba a la vista de todos los judíos, que era lo que estudiaban en las sinagogas, y quiénes eran los que hacían los milagros, o a través de quienes el Señor se revelaba al pueblo, a través de profetas. Cuando estos fariseos interrogaron a quien todos sabían que había sido ciego de nacimiento, no le querían creer. Y ante la respuesta de este hombre, esos líderes religiosos llenos de odio en contra de Cristo, lo que hicieron fue presionar a sus padres con mucha dureza, quienes por temor evitaron hablar de más. Y en el versículo 20 vemos que dice, sus padres les respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo es que ahora ve. Tampoco sabemos quién le abrió los ojos, pero pregúntenle a él, ya es mayor de edad y puede hablar por sí mismo. ¿Por qué los papás del invidente se expresaron así? Porque ya había una consigna en contra de Cristo en las sinagogas. Y si alguno decía que Cristo era el Mesías, si alguno decía que Cristo tenía, o sea, como ya lo estaban empezando a reconocer, iba a ser expulsado de la sinagoga. De manera que los papás del ciego dijeron, ¿saben qué? Nosotros no sabemos nada, finalmente él es mayor de edad, pregúntenle a él. Bueno, una manera muy simple, muy ortodoxa de salirse del problema.
Ahora, ¿pero esto qué nos indica? Nos indica que la salvación es personal, mis hermanos. Así como también defender nuestra fe es personal. Y ante la incredulidad de quienes rechazan a Cristo, bueno, la certeza de nuestra conversión y la transformación de nuestra vida va a ser nuestro mayor argumento. No vamos a tener que hacer mucho para que la gente se dé cuenta de lo que creemos. Pero sí, nosotros tenemos si tenemos convicciones, vamos a tratar de expresar nuestra fe en el lugar donde tengamos que expresarla. Por eso dice el 24, entonces volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Fíjese, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, pero él respondió, si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. O sea, se dan cuenta de la sencillez, pero también de la lógica, ¿verdad? O sea, lo que me están diciendo, no sé si sea cierto o no, pero lo que yo sí sé es que yo era ciego y ahora veo. A nosotros muchas veces nos pueden alcanzar a decir, o pues no solamente acerca de nuestra fe, sino también acerca de Jesús, y lo tratan de desacreditar de muchas maneras. Y bueno, aquí es donde entra la parte donde nosotros defendemos nuestra fe, defendemos lo que sabemos, ¿verdad? La posición del mundo, mis hermanos, y especialmente de las religiones o de denominaciones instituidas por el hombre, siempre van a tratar de dirigir la mirada de la gente a sus propios preceptos. Estos fariseos le dijeron, da gloria a Dios, así como que, decir, no te estés fijando en Jesucristo, o sea, no te estés fijando en ese hombre, da gloria a Dios. Y así es como ahora las religiones intentan dirigir la mirada de la gente a sus propios preceptos o apreciación particular o institucional de lo que consideran es Dios. Si ustedes se dan cuenta, todas las religiones tienen una tendencia a la adoración a lo que ellos creen, a sus propias deidades. Incluso hay denominaciones cristianas que tienen más por adoración sus propios preceptos, la formación como tienen ellos diseñadas pues todas sus ortodoxias, todos sus servicios, dándole más importancia a todo, menos a Jesucristo. De ahí la gran cantidad de doctrinas, de filosofías y de prácticas que tratan por todos los medios de establecer como recurso para acercarse a Dios, para ganar su favor o incluso su salvación, sus obras, sus preceptos, sus recursos. Y siempre le van a decir a usted que le dé la gloria o que se fije en lo que está en su entorno y no en el verdadero Dios. Es como cuando venimos de la religión tradicional. En ningún momento, aunque se habla de Dios, realmente se dirige la mirada de las personas a Dios, sino a sus doctrinas, a sus preceptos, a sus dogmas. Versículos 26. Volvieron a decirle, ¿ya se dio cuenta de la insistencia? ¿Pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Yo estoy leyendo Reina Valera actualizada, recuerden, porque ese es un contexto un poco más claro. Él les respondió, ya se los he dicho y ustedes no escuchan. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? Fíjese la pregunta, ¿también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? O sea, pues, tanto están preguntando por él, pues ¿qué? Ya lo ocupan, ¿verdad? Pues quieren saber mucho de él. Y así sucede, mis hermanos. ¿Pero qué hicieron ellos? Lo insultaron y le dijeron, discípulo suyo lo serás tú. Casi como un insulto. Eso lo serás tú, ¿verdad? Yo no. Dice, nosotros somos discípulos de Moisés. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. O sea, una actitud totalmente pues en contra de cualquier tipo de misericordia o de cuidado que de alguna manera deberían de haber tenido por esta persona. Finalmente ellos eran los líderes religiosos. Su insistencia en reprobar y rechazar a Cristo, ¿qué fue lo que hizo en el ánimo de este hombre,
de corazón noble, humilde, pues afirmarse en la fe que comenzaba a gestarse en su corazón. Entre más le decían de Cristo, entre más le trataban de imponer una mala imagen de Cristo, él más se afirmaba. Y viendo su insistencia, les dice, pues, ¿qué? ¿Ustedes también desean convertirse? Y eso les enfurece, ¿verdad? La reacción de oposición, mis hermanos, es normal en quienes cierran su corazón al Evangelio. Es natural que haya una oposición. Sin embargo, muchas veces en su necedad de querer imponer sus creencias, cuando se encuentran con alguien que está firme en sus convicciones, ya no tienen más argumentos que la ira y el rechazo. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Llega un momento en que si ellos están preguntando y ustedes le están hablando, llega un momento en que se enojan, le dan la vuelta y adiós, ¿verdad? Y ya hay un rechazo total. Ahora, en nosotros no debe quedar esa actitud. En nosotros siempre tiene que quedar la actitud de quien, si te preguntan, pues, háblales, ¿verdad? O sea, ¿quién es el que cierra la puerta? Nosotros no, pero ellos sí. Ahora vamos a la parte, porque hasta ahorita este hombre ha estado, fíjense, tan corto su tiempo de darse cuenta de lo que está sucediendo y ya defendía su fe. O sea, y a lo primero que se enfrenta es a las críticas. A lo primero que se enfrenta es al juicio y al prejuicio. Y hasta a la expulsión, porque el hecho de que estuviera ciego no significaba que no supiera lo que representaba ser expulsado de la sinagoga. Bueno, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Fíjense cómo este hombre seguía abriendo su corazón. Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. No tuvo ningún problema. Ahí sí no tuvo ningún problema. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Qué terrible sentencia, mis hermanos. ¿Tú puedes agradecerle al Señor que eras de los ciegos que ahora ven? Porque hay unos que todavía dicen que ven y están ciegos. ¿Qué es lo que los ciega? Su orgullo, su soberbia, su religión, su cultura, su tradición. Todo aquello que pues sienten como que va a ser agredido por el hecho de ser cristianos. ¿Qué hacía Jesús, mis hermanos? Solamente estaba acercando el reino de Dios. ¿Cómo? Predicando el Evangelio, haciendo misericordia y cumpliendo las profecías que hablaban de él desde la creación misma de la humanidad. Una de tantas profecías decía, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Se estaba cumpliendo cabalmente en Jesús todas las profecías. Así fue como el hombre ciego de nacimiento, al experimentar la misericordia de Dios, que comprueba a través de Jesús, pues jamás dudó en siendo honesto, siendo firme y aún algo atrevido para con los fariseos. ¿Por qué? Porque había tenido un verdadero encuentro con Cristo. ¿En qué se fundamentó su fe? En la experiencia derivada de su encuentro con el Señor. Ese encuentro inesperado con Cristo lo llevó a, primeramente, no dudar en hacer lo que le mandó. Desde comenzar lavándose el lodo de sus ojos. Por eso él desde el principio tenía un corazón distinto y ahora podría decir con libertad, era yo ciego, pero ahora veo. ¿Por qué? Porque su fe estaba fundamentada en su encuentro con Jesús. Y esto nos enseña sobre la importancia y la necesidad de una verdadera experiencia personal con el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos vivir la experiencia de otras personas. Nosotros no podemos caminar en la fe de otras personas. Aunque tenemos la misma fe, aunque tenemos al mismo Dios, nosotros necesitamos tener nuestra propia revelación, nuestra propia experiencia con el Señor, que además nunca va a ser igual a otro. Porque hay quien hasta en la misma fe piensan que se va a repetir un patrón. Y no,
No se repite un patrón ni para acercarnos a Dios, ni para que Él nos llame, ni para que Él nos use, ni para que Él haga lo que Él quiera con nosotros. Y esto va a ser lo que lleva al creyente a crecer, a madurar y a desarrollar su fe. ¿Se acuerdan ustedes de Elías y Eliseo? Ya cuando Elías ya iba camino a entregar su ministerio, llega un momento en que se detienen en el Jordán. Y por más que le decía Eliseo, ya regrésate, él le decía, no, yo no te voy a dejar. Y yo no te voy a dejar. Y esa era una de las señales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Eliseo era su discípulo y ya estaba diseñado por Dios para que él siguiera el ministerio de Elías. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Tiró su manto, se abre el río Jordán y pasan los dos en seco. Llegando al otro lado, bueno, viene el momento del arrebatamiento de Elías, cuando le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Quiero doble porción de ti, de la bendición que Dios te ha dado. Y cuando le deja el manto, es como transferirle, es como pasarle la estafeta. Ahora, ¿se acuerdan que dice que había como 50 de los estudiantes de profetas que estaban por ahí como viendo, ¿verdad? Y cuando viene Eliseo de regreso, pues ¿qué estaban haciendo los otros? Pues calando. Ya no venía el profeta, Elías. Ahora solamente venía Eliseo. ¿Qué tenía que hacer Eliseo? Caminar en su propia fe. ¿Y qué fue lo que hizo? Tomó el manto, lo deja caer en el agua y se abre. Y ahí fue cuando los profetas dijeron, aquí está el sucesor de Elías. Y ahí fue cuando Eliseo entendió que él ahora tenía un trabajo que hacer. Entonces, Eliseo no podía caminar en la experiencia de Elías. Eliseo tenía que trabajar en su propia experiencia y caminar en ella. Eso lo llevó a desarrollar su fe y a ser un siervo de Dios. Y así como esto, vemos otros casos en la Escritura de quienes no se conformaron simplemente con escuchar de Jesús. Mire, ¿se acuerda de Natanael, también llamado Bartolomé? Bueno, él no quedó conforme con el testimonio de Felipe. Cuando le dijo, hemos conocido al Mesías, él fue a comprobar quién era Jesús. O como los habitantes de Samaria, que después de conocer a Jesús le dijeron a la mujer que estuvo con Jesús en el pozo, ya no creemos a causa de tu palabra, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Entonces, ¿será importante la experiencia personal con Dios? Claro, todo creyente tiene que tener su propia experiencia con el Señor, para poder después decir con convicción, yo sé lo que Jesús ha hecho en mí, yo sé lo que Jesús ha hecho en mi vida. Yo que era ciego, sordo, inválido, corrupto, pero ahora tengo una nueva vida. Y con esa convicción, mis hermanos, nadie va a poder manipular ni mover su fe, porque están ustedes afirmados. Así fue como por su propia experiencia, las respuestas de este exinvidente fueron firmes para quienes cuestionaban su confianza en lo que Jesús había hecho por él y en él. Y así, aunque con modestia y humildad expresaba su convicción, él no dudó en establecer con firmeza su fe. Y aquí viene un detalle. Nunca tardarán en presentarse las circunstancias o las situaciones que van a demandar nuestro testimonio de fe, nuestra firmeza en la fe. Para quien se considere un seguidor y discípulo del Señor, nunca van a faltar ese tipo de circunstancias, de ser probados. Recordemos, por ejemplo, cómo Nicodemo, que al principio buscó al Señor de noche y escondidas, fíjese cómo cambió su perspectiva. Su primer encuentro con Jesús, ¿cómo fue? Así. Sin embargo, llegó el momento en que tuvo que hacer evidente su fe y su confianza en Cristo, expresándolo ante el Sanedrín, ante los fariseos como él y maestros de la ley, como cuando pidió el cuerpo de Jesucristo, cuando Jesucristo murió en la cruz y lo sepultó junto con José de Arimatea, otro fariseo. Entonces, de ser un hombre que primero lo busca a escondidas, ahora era un hombre que abiertamente expresaba su fe en Jesucristo.
Igualmente Pedro, quien por temor a ser preso y morir, aunque había hecho horas antes alarde de valor, ya cuando llevaron al maestro preso ahí al patio del sumo sacerdote de Caifás, pues trató de pasar inadvertido, negando a su maestro ante los guardias que estaban en el patio. Pero a su tiempo fue un hombre comprometido con el Señor y su evangelio. Cuando le dijo el Señor: Pedro, Satanás ha pedido zarandearlos, pero yo he orado por ustedes para que cuando regreses confirmes a tus hermanos. O sea, Pedro tenía que pasar por su propia experiencia. Y la Biblia registra muchos casos de hombres de Dios que por temor o por pecado o impaciencia los llevó a caer o a dudar de su fe. Pero finalmente se sostuvieron y terminaron la carrera, hicieron la voluntad de Dios. Somos hombres y el Señor conoce que somos polvo y por eso nos sigue extendiendo su misericordia. Y por eso aquí cabe una pregunta. Desde que llegaron a la fe cristiana y supieron que tuvieron un verdadero encuentro con Jesús, ¿por qué lo supieron? Pues porque comenzó a cambiar su vida. Bueno, ¿cuántas veces han sido demandados a hacer evidente su fe? Y por alguna causa le han negado. Se han atemorizado. Porque para que nosotros expresemos una fe completa ante cualquier circunstancia, necesitamos estar bien seguros de lo que creemos. Y hay quien todavía duda, sobre todo en el ámbito social. O sea, somos muy buenos creyentes de iglesia, pero cuando estamos en la calle, cuando estamos entre los que nos conocen, cuando estamos incluso entre la misma familia, en la escuela, en el trabajo, ahí es muy fácil negar a Jesucristo, es muy fácil incluso amalgamarse un poquito con el mundo. Y así hay gente o creyentes que le niegan constantemente nada más por su estilo de vida. Su propio estilo de vida es una ofensa al Señor. Aunque hayan experimentado su amor, su cuidado, su provisión y su paz, aunque hayan sido testigos de milagros que han operado en él y su familia, hay quienes todavía no desarrollan su fe, no se afirman de una manera completa. Aquel ciego no sabía quién era Jesús. Y tampoco yo creo que había considerado la posibilidad de ver. ¿Usted cree que él se imaginaba que iba a ver alguna vez? Pero después de su encuentro con Cristo, lo que sabía era algo muy importante, que habiendo sido ciego ahora veía. Eso era lo importante. Y no pretendía saber más. Por eso cuando fue cuestionado solo expresaba lo que Jesús había hecho por él. Y ese es el testimonio que el Señor demanda de cada creyente, que expresemos las maravillas, las cosas que ha hecho con nosotros. No tanto que nuestro testimonio sea tan importante, pero que sí nuestro testimonio haga que las personas volteen sus ojos al Señor. Este varón se mantuvo firme ante la inquisitiva actitud de los fariseos. Siempre va a haber quienes traten de quitar o debilitar la fe. Siempre. Con argumentos, con burlas, aún con amenazas como le hicieron a él. Pero cuando la fe es firme, cuando hay convicciones, no van a importar los argumentos, los medios, los insultos o la persecución, porque ante todo eso, lo que va a hacer es que tu fe crezca y se fortalezca cada vez más, si hay convicciones. Así fue como este hombre creció y desarrolló su fe en medio de un conflicto de intereses, donde las preguntas y afirmaciones de los fariseos contra Jesús solo le hicieron ver más claramente la verdad y se fortaleció su fe. O sea, le fue abierta la vista física, pero también hubo una dirección espiritual. Sus ojos espirituales fueron abiertos. Y esto lo podemos comprobar por el orden de las palabras que usó para señalar a Jesús. A lo largo del pasaje que ya hemos leído, mire, primero cuando le preguntan lo menciona como
un hombre llamado Jesús, así dice, un hombre llamado Jesús, me untó lodo, me lavé y sané. Luego cuando le cuestionan quién era Jesús y le preguntan, dice, pues yo digo, creo que es profeta. Entonces, él empieza a desarrollar un conocimiento, una revelación. De ser un hombre llamado Jesús, ahora dice, yo creo que es profeta. Y finalmente, cuando ve a Jesús cara a cara y le pregunta, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Lo reconoce como tal y le adora. ¿Se dan cuenta cómo fue desarrollando su fe? Y así es en nosotros, mis hermanos. Primero conocimos a un hombre llamado Jesús. Me hablaron de un tal Jesús. Y después empezó el Señor a tratar con nosotros hasta reconocerle como quien ahora es tu Señor y tu Salvador. Todo el empeño de los fariseos en tratar de difamar y desprestigiar a Jesucristo ante este hombre, lo único que hicieron fue descubrirle cada vez más verdades que lo hicieron afirmarse en Cristo. Así es como crece la fe en cualquier terreno, en cualquier territorio. ¿Cuáles territorios, mis hermanos? El territorio donde se levantan los argumentos en contra del conocimiento de Dios, ahí se afirma la fe. El territorio donde se agrede su nombre, su santidad, ahí nos afirmamos en la fe. El territorio donde se manipula la Escritura, ahí nos afirmamos. Donde se desvía la mirada de las personas hacia los intereses ajenos. O sea, en cualquier territorio nuestra fe es probada, nuestra fe puede crecer y se puede desarrollar, sobre todo en el territorio de la agresión, de la prueba, de la aflicción. Y con una fe probada sobre todo terreno, yo creo que nos convertimos en eso, ¿no? Cristianos todoterreno, que ya aguantamos cualquier circunstancia. Y es como Cristo va a crecer cada día más y en cada creyente, puesto que Él es el consumador de la fe. Esa es nuestra fe, que no nos va a abandonar jamás, que estará siempre con nosotros, porque Jesús siempre nos va a sorprender con sus palabras, con su cuidado, con su provisión. Aprenda a sorprenderse de Dios todos los días. Aprenda a ver todos los días su misericordia, su cuidado. Porque usted sabe, dice por ahí la Biblia, las misericordias del Señor son todas buenas todas las mañanas. Son buenas todas las mañanas. ¿Realmente usted las experimenta? ¿Puede usted darse cuenta que la misericordia de Dios es cada día? Bueno, así es como nosotros vamos a sentirnos si permitimos que Dios nos sorprenda para que nuestra fe crezca en comunión con Él. Y en medio de cualquier situación no nos desviemos, no tropecemos, no caigamos. Bajo la soberanía de Dios, porque esto es importante decirlo, este hombre sin saberlo tuvo que sufrir anticipadamente con un propósito divino. Por eso dijo, ni pecó él, ni pecaron sus padres. Fue para que la obra del Señor se hiciera evidente, para que Dios se glorificara. Tal como José, Moisés, Daniel, Pablo, Pedro, todos fueron pasados por fuego, todos fueron pasados por circunstancias antes de ser usados para la gloria del Señor. Por eso vemos que su fe, hablando del invidente, aunque nueva, fue creciente. Iba en aumento. Qué lamentable es ver cómo bajo la influencia de falsas doctrinas o determinadas circunstancias, hay creyentes que tratan de evitar pasar por esas circunstancias, esas pruebas, donde todo es negociable, incluida su fe y su santidad. No quieren pasar por la prueba, no quieren pasar por ese momento en el que somos confrontados para responder por nuestra fe. Mire, ¿se han preguntado qué sucedería o qué hubiera sucedido si no hubiera algún tipo de oposición por causa de nuestra fe? Le voy a dar ejemplos. Si el pueblo de Israel no hubiese sufrido la cautividad y la esclavitud y el abuso de Faraón en Egipto, jamás hubiesen reconocido al Señor como su libertador.
sea, no hubiera pasado eso. Si Marta y María no hubiesen pasado por el sufrimiento de la muerte de Lázaro, ninguno hubiese reconocido a Jesucristo como la resurrección y la vida. Si no se hubiera dado la persecución y la muerte de los primeros cristianos en Jerusalén, no se hubiera extendido el Evangelio en toda la región hasta llegar a nuestros días. Siempre va a ser necesario que sucedan cosas que prueben nuestra fe. Y esas cosas nos van a hacer crecer, madurar y desarrollar nuestra fe. Porque de las pruebas vamos a salir más fortalecidos. Yo sé que con ustedes, que ya tenemos tiempo de conocernos y estos mensajes son alentadores. Hay quien no los soporta, no les gustan. Por eso les puedo preguntar, ¿están conscientes y convencidos de lo que ha hecho Cristo en ustedes? Sí, ¿verdad? Entonces, habrá que vivir expresando a Jesús. ¿Cómo? Con su vida. Para que el mundo lo conozca. Que el mundo conozca que éramos ciegos y ahora vemos. Que sean testigos de nuestra fe, sin temor a las consecuencias que esto nos pueda acarrear. Sin temor. Porque el temor es el mejor antídoto contra el temor. Y estoy hablando del temor a perder aquello que todavía se defiende o se atesorra como si valiera la pena. A veces nosotros no hacemos evidente nuestra fe, ni nos afirmamos, porque tenemos todavía un pie en el mundo, mis hermanos. Todavía estamos defendiendo cosas que no tienen que ver con ella. Ya no son necesarias para nuestra nueva vida en Cristo. Pero también necesitamos la fe para recibir y aceptar todo lo que Dios permite, para probarnos, para hacernos crecer y madurar en la fe que decimos profesar. Ese es el terreno donde Dios permite al enemigo tocar nuestras vidas o hasta la de nuestra familia, de las personas que están en nuestro entorno, con la única finalidad de ejercitarla y aprender a confiar cada vez más en Él. Como en el caso que podemos ver en un hombre llamado Jairo. Vaya conmigo a Marcos 5:22. Creo que sí lo ubica. Dice Marcos 5:22, y vino uno de los principales de la sinagoga. Fíjese, principales de la sinagoga. Estamos hablando de que pudo haber sido un fariseo o un escriba, llamado Jairo. Cuando le vio, se postró a sus pies. Le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ve, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Después entra el evento de la mujer que estaba enferma de flujo de sangre. No lo vamos a leer porque es muy largo. Pero ahí, ¿qué sucede con Jesús? Va con Jairo, y Jairo muy contento porque ya llevaba a Jesús, pero se detiene. Y cuando se detiene, ¿se imagina usted el corazón de Jairo? Llegó un momento en que Jairo todavía, el Señor Jesús ya estaba casi despidiéndose de la mujer de flujo de sangre, diciéndole: tu fe te ha sanado, te ha salvado. Y dice el versículo 35, me brinco hasta el 35, dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿por qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Noten las palabras de Jesús a un hombre angustiado que ya veía desvanecerse la última esperanza de que su hija se pudiera salvar de morir. ¿Y eso qué nos demuestra? Que Cristo conoce nuestras penas, nuestras ansiedades y temores. Las conoce, pero que también se compadece. Mire, cada palabra, cada frase, por corta que sea, viniendo de Jesús, es un mensaje de aliento y de paz, viniendo del Señor. Aquí le dice: no temas, cree solamente. Palabras que contrastan en sí mismas, porque temor y fe a veces se contrapuntean. No temas, solo cree.
Y hay quien dice, ay, yo tengo que ver para creer, ¿verdad? Pero para Jairo, aunque difícil, era la esperanza que necesitaba en ese momento. Eran las palabras que necesitaba en ese momento. Además de la desesperación que pudo causarle la multitud, que no permitía a Jesús moverse con libertad hasta llegar con su hija, que se debatía entre la vida y la muerte. Y no solo eso, tener que callarse ante la aflicción de la mujer que se acercó a Jesús a tocar su manto. Jairo se dio cuenta que esta mujer solamente estaba buscando también su misericordia, como él la estaba buscando. Ahí tenemos que ver en Jairo prudencia. Era un hombre que tenía una necesidad, pero que respetó. Y esa es la fe que Dios demanda de sus hijos, de los que dicen que le conocen y que confían en Él. Jairo era un principal de la sinagoga. Podíamos pensar que era uno de los enemigos de Jesucristo. Sin embargo, cuando lo ve, dice que se postra, lo reconoce. La fe que demanda el Señor no es cualquier clase de fe. No es la fe de palabra, la de nombre, la religiosa acompañada de actitudes estudiadas. No, mis hermanos. La fe verdadera se manifiesta por su misma esencia viva y racional. Así se manifiesta. No solamente por una creencia tradicional, porque la fe en Dios deja fuera lo tangible, al estar respaldada por sus hechos. Nuestra fe se tiene que respaldar en los hechos de Dios en nuestra vida. Y el primero fue que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Entonces nosotros no estamos como, decía Pablo, como tirando al aire. No. Entonces, si Dios demanda en nosotros una fe firme en todo momento, incluidos en los más oscuros momentos, es porque sabe o porque sabemos que podemos confiar en Él, que Él está pendiente de nuestras necesidades. Y eso era lo que Jesús estaba mostrándole a Jairo, un hombre religioso, pero que antes de ser fariseo era padre, y ahí las cosas cambiaron. Y aún ante los sucesos y la noticia que su hija había muerto, con las palabras de Jesús, solo cree, no tengas miedo. Jesús no solamente estaba probando su fe, sino que le estaba dando confianza. Así que, mis hermanos, esa es la fe que Dios busca. La fe donde entregamos todo, donde aceptas sus palabras como una promesa real. Solamente creer significa que tú nada puedes hacer. Creer solamente es saber que estar quieto, esperando la respuesta de Dios, en paz, con esa paz que sobrepasa el entendimiento. Así que cuando el Señor dice no temas, solo cree, significa que ya no debes estar buscando soluciones o que no te tienes que estar dando opciones en otra parte, sino que aprendas a esperar en Él, entendiendo que Él tiene control de todas las cosas. Esa es tu fe. Es hacer solamente las cosas que son posibles y dejar que el Señor haga lo imposible. Y si es su voluntad, el milagro. No como quienes se acercan al Señor pensando, pues si no me responde como yo deseo, pues ya voy a solucionarlo de esta manera. Por ahí dice un dicho que hay quien tiene una vela apagada, 2 velas prendidas por si una se la apaga. Pero delante del Señor no puede haber eso. Fe significa creer, confiar plenamente en Dios, y esa fe es la firme convicción que produce un pleno reconocimiento de la revelación de Dios que te lleva a una sumisión personal a Cristo. Así se desarrolla la fe, mis hermanos. Así la fe vence al temor. Por eso Jesús nos pide que creamos y que le creamos a Él. Porque nuestra fe en Él nunca será defraudada. Por experiencia propia y ajena, cada uno de ustedes sabe que no siempre nos sometemos a la voluntad de Dios, que somos atraídos por lo que capta nuestro interés,
y nos llega a desviar de la senda. Valdría la pena examinar y reconocer la verdadera naturaleza de la fe que profesamos, la verdadera, la que se puede desarrollar, la que está fundamentada. Así que mediten esa pregunta que voy a hacer ahorita. ¿Realmente creen y hacen evidente su fe en toda situación y lugar? O sea, quédense con esa pregunta. Y mientras tanto, no teman y crean solamente. Recordando que las palabras de Jesús siempre nos van a traer aliento. Él en una ocasión dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esa es una pregunta válida para todos nosotros. Así que, desarrollando la fe, mis hermanos, y que Dios les permita sostenerse de tal manera que nada quebrante su fe y su convicción, que están tomando el mejor camino, que algún día fueron ciegos y ahora saben que ven. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tus palabras que nos dan aliento, que nos consuelan, que nos permiten ver tu gloria, Señor, en todo momento. También nos confrontan porque, pues, a veces dudamos, Señor, y eso nos ha hecho caer en rebeldía, nos ha hecho caer en desobediencia, o simplemente en negarte en el lugar donde tenemos que resplandecer como luz. Así que, Padre eterno, te pedimos perdón por nuestra falta de fe, porque no hemos madurado, no hemos crecido y no la desarrollamos de la manera como ya deberíamos de estar trabajando en ella. Pero al mismo tiempo pedimos tu misericordia, Señor, para que tú sigas trabajando en nuestras vidas y nos sigas sosteniendo ante todo lo que se presenta, Señor. Sabemos que tú eres fiel, que tú no nos dejarás de tu mano, que tú nos vas a mostrar siempre la mejor salida. Así que, Padre eterno, también sabemos que nos podemos dejar caer en tus brazos y esperar confiadamente tu respuesta. Desarrollemos nuestra fe, mis hermanos, y pidámosle al Señor que nos ayude en este caminar. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Amén. Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey.